Hola amigos que me escuchan, bienvenido una vez más a tu canal O Amor de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con el análisis de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el tema que hemos estado analizando en videos anteriores. Y su título es: ¿Fue Pedro el primer papa? ¿Es la Iglesia Católica la iglesia verdadera? ¿Qué dice la Biblia? En esta ocasión vamos a escuchar lo que dice el hermano Luis Toro. Pónganle atención, mucha atención, deténganse bien al escucharlo, porque luego vamos a ver si lo que el hermano está presentando concuerda con el contexto que vamos a presentar de ese versículo que él va a leer. Así es que abran sus oídos, pongan la lupa para que lo escuchen bien como él manda, y abran los oídos, pongan la lupa y abran los oídos, y luego van a hacer lo mismo cuando yo esté presentando la parte relacionada con esta parte que él va a presentar. Así es que vamos a darle la oportunidad. Vuelvo y repito, bienvenidos todos. Esperamos que puedan sacarle provecho y que esto se esté haciendo en el amor de Cristo, con la intención no de ofender a ningún católico, sino de abrirle para que en este tema puedan quedar claros y puedan, además de eso, ayudar a otras personas que también necesitan conocer estas verdades. Así es que, hermano y amigo que me escucha, el tiempo ahora es del hermano Luis Toro. Y si ustedes observan en Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, ¿y cómo sabemos que Jesús no le dijo: tú eres Pedro y mire bien, sobre esta piedra voy a fundar la iglesia? Porque cuando le dice: tú eres Pedro, lo tiene listo, ¿verdad? Jesucristo va a dar 4 maneras de decirle a Pedro que tiene autoridad. Una, dale. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver si le está dando autoridad a Pedro sobre la iglesia o no. Miremos el contexto, lo que sigue. Vamos a ver si Jesús señaló para acá o señaló para allá. Vamos a ver. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La lupa, pongan la lupa para ver para dónde va la mano, si para allá o para acá. Yo te daré. ¿Para dónde está señalando? Te daré. No dice me daré. Te daré. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es otra manera de decirle que es piedra de la iglesia, porque le está entregando las llaves, le está dando autoridad, lo está nombrando pastor. No dijo: yo me daré las llaves a mí, porque aquí el único que manda soy yo, y yo no tengo representante, yo no tengo pastor dentro de la iglesia, nadie tiene autoridad en mi iglesia sino solo yo. No, le dijo: a ti, se refiere a Pedro, te doy las llaves. Otra manera de darle autoridad, van 2, otra. Lo que ates en la tierra. Lo que ates, no dijo lo que yo ate, lo que tú ates, está hablando con el tú, no con el yo. Lo que tú ates, autoridad, atar es autoridad, le está dando, le trae la autoridad que yo tengo, Pedro, te la doy a ti. No dice me la quedo yo, te la doy a ti. Lo que ates quedará atado. Otra. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si analizamos el contexto, podemos descubrir, se le respeta la opinión, pero podemos descubrir que según la Biblia, sí, Jesucristo le dio autoridad a Pedro y lo puso con una autoridad grande, que lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Bien, estamos de vuelta. Les damos el saludo a los muchachos de la iglesia de Vista del Valle. Así que me alegro mucho por ellos y por los demás que de otras iglesias de la zona que también se unen o de alguna manera tienen la oportunidad de escuchar esta información. Así es que ahora vamos a pasar, ya escuchamos a Luis Toro, vamos a pasar al análisis de lo que él dice. Ya vimos que él tomó la cita de Mateo 16, 18 y da una explicación de ella. Nuestro trabajo es ahora revisar si esta cita tiene un contexto que la apoye a lo largo del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con el libro de Mateo y vamos a llegar hasta Apocalipsis. Quizás no vamos a tomar el 100% todas las citas porque son demasiadas y el tiempo se nos iría
en el análisis, o se nos iría demasiado tiempo y se le dificultaría luego escucharlo a ustedes, pero sí vamos a agarrar las citas la más clara o las que más se pueden utilizar para definir bien lo que dice en verdad en Mateo 16:18. Así es que vamos a comenzar con Mateo, la que él leyó, y luego vamos a hacer la comparación. En Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, muy bien, esta es la cita que el hermano Luis Toro utiliza, una cita bien interesante, pues es una cita que es la que ellos utilizan y crean la controversia con ella. Pero vamos a ver que la cita, en realidad, si tú la interpretas dentro de su contexto o dentro del marco que fue dada, realmente no causa problemas, simplemente da una información interesante que nosotros debemos conocer. Ahora, el hermano presenta una distorsión de la cita, porque presenta una idea que no está dada en la cita. Aunque la cita menciona, diciéndole a Pedro, ¿verdad?, que a él se le dará las llaves del reino de los cielos, hay más citas que aclaran qué fue lo que Jesús le quiso decir a Pedro. Así que simplemente vamos primero a ver esa misma cita en Marcos y en Lucas. Si vamos al libro de Marcos 8, 27 al 29, dice: salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? En Marcos 8:28, ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. En Marcos 8:29, entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. En Marcos 8:30 dice: pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Bien, ya vimos lo que dice en Marcos. Marcos no presenta ese detalle que presenta Mateo en Mateo 16:19. No lo presenta Marcos. Marcos simplemente dice que en el 30, pero él mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Así es que Marcos entonces está pasando por alto la parte que dice que Pedro iba a ser el Papa. Y es un poco extraño. Es probable que Marcos ni siquiera entendiera o que Marcos ni siquiera supo que Jesús pensaba de esa manera. Yo lo que deseo es, hermanos, tú especialmente hermano católico que me estás escuchando, y los demás hermanos y amigos que están escuchando y que quizás también tengan problemas con esta interpretación, o sea, con este versículo, y le dan la interpretación que le da el hermano Luis Toro. Yo lo que quiero que tú comprendas, hermanos, que ellos enseñan que en Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante, ¿verdad?, del 18, 19, ellos están explicando que ese texto lo que está es tratando de enseñar que Pedro es o iba a ser la cabeza de la iglesia, o que iba a ser la piedra, o que iba a ser sobre quien se fundamenta la iglesia después de Cristo. Esa es la idea de ellos, que Pedro iba a ser el encargado. Sin embargo, yo te acabé de poner el libro de Marcos, tú acabaste de escuchar la cita que la leímos, y fíjate que la idea de poner a Pedro como cabeza no aparece. Obviamente, entonces, eso está diciendo que el texto quiere enseñar otra cosa. El texto obviamente está enseñando otra cosa muy diferente, porque aquí no aparece la idea de que Pedro es la cabeza, ni de que Pedro se le da la llave, ni nada de eso. Fíjate que la idea es que Cristo es, o sea, que Cristo es el enviado de Dios. Fíjate que él le manda a que no le digan eso a nadie. O sea, la idea de que Pedro es el protagonista, como ellos lo presentan en esos versículos, aquí no apareció en Marcos 8:27. O sea, Marcos está descartando
la idea de Pedro como protagonista. Eso es lo que yo quiero que tú te enfoques y que tú entiendas de esa cita. No te dejes engañar de nadie que te esté diciendo que es otro tema que se está hablando ahí. Porque es el mismo tema de Mateo. Marcos y Mateo están tocando exactamente el mismo tema. Lo que se quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que se quiere que entendamos? Que Jesús es el Cristo y es el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué tenemos que entender eso? Porque sobre esa roca es que se va a edificar la iglesia. O sea, no te dejes engañar, amigo, que estás escuchando. Porque aquí fíjate que en Marcos 8:27 en adelante no aparece Jesús poniendo a Pedro. Se supone que si el versículo fue hecho con esa intención en Mateo, si Mateo escribió presentando que esa era la intención de Cristo, resaltar y exaltar a Pedro a la posición que lo llevó, los demás apóstoles también hubieran reconocido que para eso fue que fue escrito el versículo. Ahora, ¿por qué no aparece en este versículo Pedro como cabeza? Porque simplemente eso no estaba en la mente de ninguno de ellos, ni del que escribió muchos años después, porque sabemos que el Marcos, Lucas y los apóstoles todos escribieron mucho después del tiempo en que fueron dichas las palabras de Mateo 16:18. Así que oído abierto, pero vamos a ir a Lucas. Simplemente estoy presentando la idea y tu trabajo es seguir revisando los textos que yo te estoy dando para ver si en algún momento aparece que Pedro fue superior a los demás apóstoles. Eso es lo que estamos viendo. Esta es la parte final relacionada con este tema exactamente del primado de Pedro. Por esa razón tú debes poner atención. Entonces dice que Marcos no se dio cuenta si Pedro era el príncipe, si él tenía el primado, si él era el principal. Por lo menos en esa cita eso es lo que parece, porque él no lo menciona. Ahora bien, seguimos con Lucas. Lucas 9:18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Lucas 9:21 dice: pero él les mandó que nadie dijese en esto, encargándoselo rigurosamente. Así es que si estamos observando, Lucas tampoco, si vemos, tampoco Lucas le dio importancia a la parte que tenía que ver con que Pedro era cabeza de la iglesia. Obviamente no tenían que escribir los tres iguales, obviamente que no, pero fíjate que ellos dan, o sea, hay información que coinciden y esta información pues debería coincidir porque es dándole un título a Pedro que están, pero fíjate que Marcos y Lucas no entendieron que Pedro era el príncipe. No entendieron eso. Pero vamos a seguir viendo porque es un poco confuso todavía. Hicimos una comparación con Marcos y Lucas, con Marcos 8:27 al 29 y Lucas 9:18 al 21. Hicimos una comparación de estos dos textos bíblicos con el texto de Mateo 16:18 al 19. Ahora bien, no es suficiente. Yo estoy tratando de demostrar lo contrario de lo que el sacerdote dice en la lectura que dio atrás, que él dice que Pedro fue el primer papa y hasta dividió y presentó varias maneras de tú darte cuenta que eso era así. Sin embargo, ninguna de esas maneras, eso es algo que él hace sacando la Biblia de su contexto. Pero si nosotros acabamos de ver ya que Marcos y Lucas no vieron eso. No es suficiente evidencia, estamos claros en eso, pero vamos a seguir viendo. Vamos a ver el libro de Mateo y vamos a bajar a unos capítulos abajo, Mateo capítulo 10. Cuando presentamos la cita de Mateo, vemos que Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús. Jesús envía ¿cuántos? 12. No puedo olvidarte de eso porque lo que estamos demostrando es que eran iguales. Se supone que en algún momento debería Jesús mostrar esa diferencia, tratando a Pedro diferente, pero sin embargo vemos que no, que eran iguales, aunque lo que ya leímos ahí en el 16 fue mucho después
de Mateo 10, pero recuérdate que en Mateo, recuérdate que en San Juan 1:42, ya ellos dicen que Jesús le había dicho a Pedro que le iba a poner por nombre Piedra o Pedro, porque él era mayor que los demás apóstoles. Eso es lo que ellos tratan de enseñar. Sin embargo, vemos que en Mateo 10:5, Jesús, después que lo eligió, dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mateo 10:6 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, lo hace pastores a todos. Y dice el 7: y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, punto número 1, predicar el evangelio. Número 2, dice 10:8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. O sea, lo que estamos viendo aquí es que eran todos iguales y todos recibieron poder y autoridad de Cristo para hacer lo mismo. Y se le da la misma información. Ahora, una cosa interesante es, y que sale de este texto, es que Jesús les envió a hacer algo que no hace el Papa. Por ejemplo, el Papa actual no sale a predicar el evangelio por las aldeas, por los barrios, casa por casa. No sale a hacer eso. Ese hombre está no, señor, ese hombre está en una oficina o en un trono, y desde allá mueve todo lo que él quiera mover a diestra y a siniestra, para donde quiera. Pero observa que Jesús los mandó a predicar. Tampoco hacen eso los cardenales. A veces ellos atacan mucho a los pastores, pero no se fijan en su situación y en su condición, que ellos deberían atacarse más ellos que atacar a los pastores, o por lo menos a los verdaderos pastores. Ahora bien, fíjate que se le da la misma autoridad. Se le da la misma autoridad. Quiere decir que en Mateo 10, ningún erudito bíblico, ningún erudito católico puede decir que se desprende la idea de que Pedro estaba por encima de los demás apóstoles. Solo tienen a Mateo 16, y ahorita vamos a ver, usted se va a sorprender porque vamos a encontrar exactamente la respuesta de ese versículo, de ese texto, y usted va a poder hacer la comparación y va a poder entender perfectamente bien. En el nombre de Jesús usted lo logrará. Ahora bien, si pasamos, ya vimos que Mateo capítulo 10, 5 en adelante, no presenta que Pedro era superior a los apóstoles. Eso es lo que presenta, que eran todos iguales. Cuando vamos entonces a Mateo 18, un poquito después, algunos dicen unos 5 o 6 meses después que Pedro recibió la llave en Mateo 16, miren lo que sucede, miren lo que dice en Mateo 18:1. Dicen: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Interesante esta pregunta porque nos da a entender varias cosas. Número 1, Pedro no sabía que él era el mayor, porque si no, los discípulos también lo hubieran sabido o Pedro se lo hubiera acordado. Número 2, los discípulos, no Pedro, los discípulos, ¿verdad? Los 11 discípulos no sabían que Pedro era. Tampoco. ¿Por qué? Porque si lo hubieran sabido, no hacen la pregunta. Y número 3, Jesús no sabía que él había puesto a Pedro de cabeza, porque si ustedes observan el contexto de ese texto, Jesús no le acuerda a ellos que Pedro era el que iba a estar en primer lugar o por encima de los demás, sino que le pone un ejemplo. Le dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Se le pone una condición a todos iguales. Todos iguales, tienen que hacerse todos como niños, tienen que ser humildes. Eso es lo que le está tratando de decir. O sea, el niño puede percibir los defectos, pero no los guarda, como
Por ejemplo, un niño pelea con otro, pero al ratico está hablando con él. A un niño tú le das una pela, pero ahorita está abrazándote. A un niño tú le hablas fuerte para que deje de hacer algo que quizás no está correcto y el niño al ratito ya está contigo de nuevo. O sea, hay que ser como un niño en el comportamiento, en cuanto a no guardar rencor, en cuanto a portarse correctamente. Entonces, eso es lo que Jesús le está diciendo. Tienen que ser como un niño si ustedes quieren heredar el reino de los cielos, si quieren estar en el reino de los cielos. Pero ¿quién será el mayor? No, no, mira lo que le dicen. Jesús les dice que tienen que ser como un niño. Ahora, en Mateo 9, 19, 27, seguimos avanzando en la Biblia. Mateo 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros los que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Ya Pedro se le explicó que si ya a Pedro se le había explicado que él iba a ser el papa, o sea, que él iba a ser el principal, él tenía que dejar que otros hicieran esa pregunta, no hacerla él, no hacer esa pregunta él, porque no tenía sentido entonces. Pero aquí se ve claramente que Pedro no sabía cuál era la recompensa. Pedro no sabía que a él iban a dar la llave del cielo y que él iba a estar allá abriendo la puerta para que la gente entre y salga o dejando entrar al que él quisiera. O sea, estamos viendo claramente que eso es un absurdo, es una tontería interpretar ese versículo como ellos lo presentan. Porque el mismo Pedro no sabía. Mira la pregunta, Mateo 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro no sabía qué había para él. Por esa razón es que hace la pregunta. Pero si Jesús ya le había explicado, Pedro no debió haber hecho la pregunta. Ahora, si Jesús le hubiera dicho que él iba a ser la cabeza, Jesús tenía que acordárselo en el 28. Pero fíjate que en el 28, Mateo 19, 28, dice, y Jesús les dijo, porque le está hablando a más de una persona, dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjate que Jesús le está dando, aquí en este versículo está dando información hasta de más, porque está diciendo que van a ser iguales, van a ser dirigentes los 12. Los 12 iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero fíjate que te dice que eso va a ser en la regeneración. Ahí le da un golpe mortal a la idea de que Pedro está en el cielo abriendo y cerrando puertas. O de que hay personas que murieron y que se fueron en alma para el cielo y están disfrutando, como el caso de Rico y Lázaro. ¿Por qué? Porque la regeneración no ha llegado. Ahí dice claro, en la regeneración. Y la regeneración, según 1 Corintios 15, del 50 en adelante, será después, o sea, será en la segunda venida de Cristo. Ya subimos un tema acerca de la muerte, que les recomendamos que usted lo pueda leer también. Ahora, seguimos viendo en la Biblia. Recuérdense que la pregunta es, ¿era Pedro superior a los demás apóstoles? Hasta ahora hemos visto que no era igual. O sea, que no, pero que sí era igual. Pedro no era diferente en cuanto al rango con los demás apóstoles. Pedro era igual. Cuando pasamos a Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Mateo 20:21, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sigue el problema. Ahora hubo dos que buscaron a su madre, se pusieron de acuerdo con ella porque querían asegurar que Jesús le diera una posición diferente. Fíjate que Jesús no le había dado posición a nadie, porque si lo hubiera hecho ya ellos no estuvieran buscando esa posición. Sin embargo, como estaba la vacante, según ellos buscaron hasta la madre, la involucraron en esto. Entonces Jesús le respondió. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber
y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Él no le había dicho a Pedro que Pedro iba a estar por encima de los demás, simplemente porque él está diciendo ahora que eso no era función de él, esa no era su función, eso era una función de Dios. Dios como Dios, encargado de todo, es que iba a repartir posiciones en el cielo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está descartando la posibilidad de que alguno sea o vaya a ser superior al otro. Está haciendo una comparación entre ellos. Así que, amigo y hermano católico que me has escuchado, que me estás escuchando, ve sacando nota y anotando estos textos y luego compáralo con la información que te van a dar tus eruditos católicos y vas a ver que las explicaciones que te dan no encajan 100%, van a aparecer un poquito algunas que sí, que se pueden acercar, pero no demasiado a la verdad. Pero lo cierto es que no van a encajar 100%, pero lo que sí encaja 100% según lo que hemos visto es que eran iguales todos y que no se está dando posición para ninguno de ellos en el cielo. Pasamos a otra cita interesante en el libro de Lucas. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Si mal no recuerdo esta cita, si vemos esta cita, vemos que fue previo a que fue un poquito cerca de la Santa Cena. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea que ellos vivían embrujados, como decimos nosotros. Ellos vivían tratando de estar por encima el uno del otro. Pero fíjate la conversación. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Punto número 1. Si vinieron con la disputa, primero Pedro debió haber dejado que sean ellos que disputaran, porque ya él tenía su cargo, su posición. Él iba a ser el que iba a dejar entrar y salir al que él quisiera en el cielo. Como ellos lo tienen actualmente, eso es lo que enseñan, que Pedro tiene la llave del cielo y que está en la puerta. Dice que hubo una disputa entre ellos, Pedro estaba incluido. O sea, Pedro no sabía que él iba a ser, como la Iglesia Católica le ha dado, como la Iglesia Romana le ha dado el lugar. Pero tampoco los demás sabían que Pedro era, porque fíjate que antes de Jesús morir, todavía estaban peleando por conseguir posición si Jesús ya le había hablado. O sea, los discípulos tampoco sabían. Pedro debió haber dejado que sean ellos los que se quejaran, porque lo de él estaba seguro. Pero ellos no sabían, porque ellos fueron donde Jesús de nuevo con la disputa. Y entonces Jesús tampoco sabía que le había dado ese lugar a Pedro, porque si no, mira lo que dice el texto. Jesús no le mencionó que en que en Mateo 16 ya él le había dicho que Pedro era. Bueno, chicos, olvídense de eso, porque Pedro es el primero y lo otro luego en el camino se le explicará a ustedes, pero Pedro es el principal. No, mira lo que Jesús le dice. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. El Papa es así, el Papa se enseñorea sobre su iglesia y sobre las naciones, porque tiene las dos funciones, político y religioso. Dice en Lucas 22, 26, más no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí viene una pregunta, ¿es el Papa como el que sirve? ¿Se siente en una silla normal? ¿Se viste con ropa normal? ¿Cuándo, díganme ustedes, hermanos católicos que me escuchan, cuándo Pedro usó una corona en la cabeza? ¿Cuándo? Nunca en la historia aparece que Pedro tuvo un cetro y una corona, ni tuvo una oficina. Sí, los católicos dicen que cuando él estuvo en Roma, él se vestía como el Papa de ahora y hacía todo, pero eso es mentira, eso es un arreglo que ellos han hecho para engañar a los que no estudian. Pedro fue
un pobrecito, fue una persona sencilla, lo más sencilla, jamás como el Papa que tiene la mano llena de anillos, o por lo menos tiene un anillo ahí carísimo, tiene anillos carísimos, carísimos, que realmente le quitan el derecho de ser como el Pedro de la Biblia. Niegan el derecho, su forma de vestir y su forma de vivir le niega el derecho de ser como el Pedro bíblico. Así que el Pedro del Vaticano, el Papa, no concuerda ni se parece nada al Pedro de la Biblia. Fíjate que aquí te lo está diciendo: sea el mayor como el menor y el que dirige como el que sirve. Las personas que dirigen, especialmente en este caso, ¿verdad?, que está mencionando, deben ser humildes hasta más no poder, deben preocuparse por lo que ellos dirigen. Eso es lo que está diciendo. Que si tú diriges, demuestra que tú sirves, que tú le sirves al grupo que tú diriges. Que se note que eres un servidor de Dios, no por el cargo, sino por cómo tú desempeñas el cargo. Porque los cargos lo que hacen es, como en el caso del papado, que te elevan. Pero tú desmiente cualquier cosa que quiera levantarse en contra del cargo cuando tú te haces humilde. Y Cristo debió ser quien tuviera todas las coronas y todas las estrellas y nunca usó una. Y Pedro tampoco, ni los demás apóstoles. Así es que, yéndonos a la Biblia, no a la historia arreglada de la Iglesia Católica, vemos claramente, estamos viendo hasta ahora cómo sucedieron las cosas. No me hable de que hubo una lista de papas, de que de en tal año, en tal año, en tal año. Eso no tiene sentido si no hubo un primer papa en la Biblia. Si no hubo un primer papa, si no hubo, al contrario, la Biblia manda que no le llame papa a nadie, padre, porque papa es padre. Así que mucho menos, si no hubo un primer papa en la Biblia, mucho menos debe haberlo en la historia. Así que lo que estamos diciendo, amigos, es que si tú eres católico y crees todas las cosas que ha dicho Luis Torres, porque tú quieres, pero yo te estoy dando los versículos con número, con nombre y número y nombre, como tú los quieras interpretar, para que tú los aísle, los saques, lo aísla en una parte donde tú lo puedas revisar al pasito y leerlo. Si tú quieres leerlo con intenciones de preparar tus argumentos para discutir, no importa. Los versículos van a seguir siendo lo mismo. Tú podrás cambiar argumento y decir lo que tú quieras, pero el versículo te va a decir la verdad. La verdad no la digo yo, la verdad la dice la Biblia. Yo simplemente presento lo que está diciendo la Biblia. Así es que eso es esta opción de ti, hermano. Si tú eres católico y eres sincero y todavía no has sido engañado muy profundamente, es hora de que tú despiertes y comiences a arreglar lo que está torcido. Y lo torcido comienza arreglándose cuando tú dejas de creer en cosas falsas que te han enseñado. Así es que cuando seguimos viendo el orden, pasamos de los evangelios al libro de Hechos. Voy a leer en Hechos capítulo 1, 21. Dice: es necesario pues que desde estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía todo el tiempo que el Señor Jesús, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Estoy leyendo en Hechos 1:21, el 22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Seguimos el 1:23, dice: y señalaron a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué nos da esta lectura a entender? Que
Inclusive una persona que fue elegida como apóstol después que murió Judas tenía la misma categoría que Pedro y que los demás apóstoles. Así es que Matías, que era un discípulo, no sabemos desde cuándo era discípulo, pero sabemos que era uno de los que seguía a Jesús, aunque no era mencionado muchas veces como eran los 12 apóstoles. Sin embargo, Matías fue elegido y dice que fue contado con los 11 apóstoles. Contado con ellos quiere decir que fue igualado a ellos. Igualados a ellos quiere decir que ellos eran igual que Pedro y Pedro era igual que ellos. Así es que no te dejes engañar. Comenzamos con Hechos de los Apóstoles y seguimos adelante. Vemos la primera vez que se eligen. Dice que echaron suerte, fueron entre todos que echaron la suerte, o sea, oraron entre todos y cayó la suerte sobre Matías. Paso a la próxima cita. Estoy en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un problema y vemos en Hechos 6:2 dice: entonces los 12, ¿quiénes? Debió haber dicho Pedro. Si Pedro hubiera tenido la posición que dicen los católicos romanos que él tenía, entonces debió haber dicho entonces Pedro. Pero fíjate que no dice entonces Pedro, dice entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Dice el 3, buscad pues hermanos de entre vosotros. ¿Quiénes están hablando? Los 12. Eso es lo que tenemos que tener claro, no Pedro, sino los 12. Buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Fíjate, otro detalle importante, y es que Pedro no impuso cómo funciona la Iglesia Católica. Fíjate que la Iglesia Católica ni siquiera se parece, y no estamos hablando de la doctrina, de todas las doctrinas de la Iglesia Católica, solamente estamos tratando una de ellas acerca de Pedro, porque el próximo video, ahí vamos a comenzar a presentar una serie de evidencia de cuál es la iglesia verdadera, que es el título de esta serie que estamos presentando. Y no tanto la iglesia verdadera, sino que vamos a hacer un análisis de doctrinas. Vamos a ver lo que creen la Iglesia Católica y qué base tiene en la Biblia. A ver si es cierto que cada una de las doctrinas de ella, de alguna manera, tienen apoyo bíblico. Te invito, si tú eres católico, que investiga para que escuche cada una de las cosas que voy a presentar. Así como estoy presentando en este tema, ¿verdad? Lo que voy a presentar en el que viene, porque te voy a presentar evidencia tras evidencia para que tú confirmes si la Iglesia Católica es la iglesia verdadera. Pero no te preocupes, que eso esté en el futuro. Lo que está en el presente es lo que nos estamos comiendo ahora. Y estamos en Hechos capítulo 6, versículo 2. Y dice entonces, dice que los 12 convocaron. Fíjate que lo que te estaba diciendo es que la Iglesia Católica, el Papa da una orden. Y esa orden pasa por los cardenales, por los arzobispos, por los obispos, por los fulanitos, por los perencejos, hasta llegar a los hermanitos. A los hermanitos que oyen las campanas y se mandan corriendo para las iglesias. Ahora bien, fíjate lo que dice. Entonces las órdenes que dan la Iglesia Católica ahora no se parece a cómo se hacían las cosas, porque fíjate que en el tiempo apostólico las órdenes eran sugerencias que se le hacían a la iglesia, y la iglesia era la que tomaba la decisión de aceptar o rechazar cualquier cosa que fuera presentada. Fíjate que ellos dejaban que la iglesia tomara la decisión, y eran los 12 que hacían eso. No era un solo, eran los 12. Dice el 5, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parméneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía.
a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Ante quién? Ante el Papa, no, ante los apóstoles. Es importante esta cita porque es la primera vez que se presenta que se impuso una mano a alguien. Fíjate que ellos dicen que Pedro impuso la mano por primera vez, fue Pedro que la impuso, y de ahí a quienes él le impuso la mano siguieron imponiéndola. Pero fíjate que la primera vez que la Biblia, no estoy hablando de historia arreglada, estoy hablando de los libros de la Biblia la Biblia dice que los 12 apóstoles impusieron las manos a los siete diáconos que eligieron. Entonces dice que oraron y les impusieron las manos. Primera vez que aparece imposición de la mano no fue Pedro, fueron los 12 apóstoles. Así es que ellos arreglan todo, ¿verdad? Pero observamos que la Biblia no arregla nada, simplemente explica lo que pasó. Y esto es bien importante para los sinceros. Así, amigo y hermano católico que me escucha, si eres sincero, te pido que analice lo que te estoy presentando. Si tú entiendes que no tienes que hacerlo, amén, allá tú. Respeto tu opinión. Pero si te da el deseo de investigar las verdades que te estoy presentando, eres bienvenido. Bienvenido a bordo. Continuamos entonces. Bien, entonces tenemos el libro de Hechos 11. Hechos 11:1. Atención aquí, católicos, hermanos católicos, soldados romanos. Atención aquí. Hechos 11:1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Dice el 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Fíjense que le puse un acento a la palabra disputaban. Es algo que usted tiene que detenerse a analizar. No es simplemente leerlo y no darle mente, sino analizar. Fíjate que Pedro era el Papa, según lo presenta la Iglesia Católica. Y cuando tú analizas lo que es el Papa hoy en día, analiza que ni los cardenales, ni los obispos, ni los arzobispos, ni los prelados, ni ninguna de esas cosas que han inventado, se atreven a contradecir al Papa. Del séquito de él, o sea, del grupo de él, del ejército del que lo rodea pegado, cuando él da su opinión ex cátedra, cuando él da su opinión, palabra de rey, nadie puede imponérsele, porque él es el representante de Dios, según ellos. Según ellos, él es el representante de Dios. Pero fíjate que Pedro no. El Papa que existe hoy no es representante de Pedro, porque mira lo que hacían con Pedro. Mira lo que dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Como alguna persona de algún país, como algún católico de algún país, ¿cómo se va a atrever a disputar con el Papa? Es una cosa que en la realidad no se hace, ni se sueña siquiera hacer. Pero Pedro, fíjate que dice que disputaban con él, y mira lo que dice. ¿Por qué? Dice el 11:3, y le decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Oye, porque comió con una persona que ellos entendían que no calificaban en el grupo de ellos, le estaban reclamando a Pedro. ¿Quién se atreve a reclamarle al Papa porque vaya y coma con los indígenas, con los indios, perdón, con los árabes, con fulanito, con perece? Al contrario, ahora mejor se le pone de rodillas. Ese es el Papa que está acabando con todo. Ese es el Papa bueno. Ese es el Papa que va a unir al mundo. Sin embargo, no pasó así en la Biblia. En la Biblia a Pedro le estaban discutiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro era igual que los apóstoles, era igual que ellos. Ellos lo veían, tenían la confianza de hablar con él y decirle la cosa que ellos entendían que estaba mal. Obviamente ellos no estaban bien en este razonamiento, no es eso lo que estamos diciendo, pero sí
que tenían confianza para hablarle. Ahora ¿quién hablamos mal del Papa? Los que entendemos la verdad, que eso es mentira todo. Pero ellos, aunque descubren cosas malas, la tapan mejor. Muchísima gente sabe de abusos que han cometido sacerdotes con niños y niñas y con, qué sé yo, otro tipo de cosas. Y como son tan católicos empedernidos, mejor tapan todo eso y dicen, no, en el pueblo de Dios debe haber de todo. No se puede hablar de esas cosas para no se puede hablar de esas cosas para no hacerle daño al pueblo de Dios. Lo cual es falso, porque estamos viendo que Pedro era una persona simple y sencilla. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, o sea, para Pedro poder calmarlos a ellos, tuvo que explicarle que Dios, el amor de Dios, estamos hablando del caso de Cornelio. Ahí es que Pedro le explica que Dios no hace excepción de personas. Entonces en el 18, mira lo que dicen en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ellos pensaban, los judíos pensaban que la salvación era para ellos, los que venían pensaban que la salvación era para los judíos, pero ahí es donde entendieron que Pedro tuvo razón en lo que hizo, porque fue un mandato de Dios, obedeció. Y entonces cuando vemos ahí mismo en el 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Otra vez donde se impone la mano. Y vuelvo y repito, no es Pedro quien impone la mano solo, sino que es un grupo, como pasó en el capítulo 6. Entonces ya hemos visto, en Hechos hemos visto 3 citas que enseñan que Pedro no era la cabeza. La primera fue en el capítulo 1. Eran iguales los apóstoles, le dijeron uno para que sea igual. Luego en el capítulo 6 vemos que Pedro no fue quien impuso la mano solo, sino entre todos. Vemos en el 11 que Pedro era igual que todos los demás, porque cuando cometió un error, de una vez se quejaban y se lo decían y le prohibían. Fíjate que a Pedro lo mandaban, eso es lo que vamos a ver más adelante, que a Pedro lo mandaban, al Papa no lo mandan. El Papa va donde quiere, donde él quiera ir, va. A él no lo mandan. Ok, entonces vimos entonces en esta cita también que a Saulo le impusieron las manos, pero fueron todos, no uno solo. Luego pasamos a Hechos 15, donde encontramos el famoso concilio de Jerusalén, y dice, entonces encontramos que hubo un problema ahí, y dice Jacobo, que hasta ahora, según lo que hemos visto, parece que era el que le tocaba dirigir la iglesia ese año o esos años, no se sabe si era más de un año, cómo era que dirigían. Pero dice que Jacobo dijo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, Jacobo está hablando como si él fuera el Papa, él es el que está diciendo yo juzgo. No le hacen la pregunta a Pedro, ¿qué tú crees, Pedro, que se puede hacer con los gentiles? Como tú eres la cabeza y Dios tiene que decirte a ti qué es lo que va a pasar, ¿qué debemos hacer? No, Jacobo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de ahogados y de sangre. Un tema muy interesante que no lo vamos a tratar ahora. Pero aquí lo que estamos viendo es que la autoridad de Pedro no estaba por encima de los demás. En este caso el que está hablando es Jacobo. Y Jacobo sigue diciendo en el 21, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, en todos los pueblos había una sinagoga de ese tiempo de los judíos, porque los judíos en realidad eran poderosos, tenían recursos económicos y hacían muchísimo. Tenían sus iglesias o sus sinagogas donde se hablaba de Moisés los sábados. Ok, entonces en el 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles. ¿A quién pareció bien? Fíjate que no dice, le pareció bien al Papa, a Pedro y a los demás apóstoles, sino a los apóstoles, porque uno de ellos había tenido una idea y la presentó. Y esa idea que él presenta le conviene a todos ellos, que eran iguales. Y a los ancianos también, además de los apóstoles, a los dirigentes, que eran los ancianos, con toda la iglesia, le pareció bien elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas,
que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces estamos viendo que eran iguales. Lo que estamos, desde que comenzamos a hacer el análisis, vemos que Pedro no estaba por encima de todos, sino que todos eran iguales y se organizaban para resolver los problemas y las cosas que aparecían. Pero vamos a seguir viendo la Biblia, porque la Biblia es que nos va mostrando, ¿verdad? Si localizamos alguna cita donde diga que Pedro era superior, o que cuando él estaba como papa se le reconoció, hubo algún texto bíblico que mencione en el momento, porque Pedro supuestamente duró más de 25 años siendo papa en Roma. ¿Y cómo es posible que en la Biblia no aparezca eso plasmado? ¿Cómo es posible que en la historia eso no aparezca plasmado? Porque todo lo que han inventado son palabras y cosas que alguien dijo supuestamente, pero no hay una prueba convincente, excepto que los teólogos católicos hacen énfasis diciendo que sí, que así fue. Pero no hay una prueba concisa, precisa y maciza que afirme eso. Pablo ahora va a escribir a Roma. En Roma, para ese tiempo, se cree que Pedro ya tenía entre 23 a 25 años ya siendo el papa. Pero fíjate que Pablo le va a escribir a Roma, y mira cómo comienza. Romanos 16:1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Fíjate que él va a hablar de todos los dirigentes, a la máxima autoridad de la iglesia que está en Roma, que no es la iglesia católica por si acaso, esa era una iglesia parecida a la que estaban en los demás puntos cardinales de la zona, que eran cristianas. Era una iglesia cristiana normal, cada cual con sus retos diarios que tenía que enfrentar, y su diferente cultura que de alguna manera en algunas cosas influenciaba en la manera de comportarse cada iglesia de cada zona diferente. Pero sin embargo, lo que yo quiero que tú veas es que Pablo le está mandando una carta a los dirigentes. Debió haber comenzado por el Papa y luego bajar a las demás. Eso es lo correcto, saludar al que dirige, como aparece en Apocalipsis, hablándole al ángel de las 7 iglesias, a cada representante, a cada protector, a cada persona encargada de velar por la iglesia. En Apocalipsis eso es lo que pasa. Pero fíjate que Pablo comienza hablando con una dirigente que era una diaconisa de la iglesia de Cencrea, y en el 16 dice que recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Estoy en Romanos 16:8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Urbano, el de la zona también de aquí. Saludo a Urbano. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Está saludando a todo el mundo, Pablo. Vamos a ver. Saludad, dice el 16:13, Romanos. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía, y a su madre y mía. Romanos 16:14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana,
a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculos santos, saludan todas las iglesias de Cristo. Es bien interesante que Pablo está saludando en nombre de todas las iglesias de Cristo, pero fíjate que saludó además a todo el mundo. Debió haber sido el Papa quien saludara en nombre de todas las iglesias de Cristo, porque él es el que la representaba, pero vamos a suponer que Pablo se le ocurrió, pero debió haber saludado entonces al Papa, pero no lo saludó. Bien, entonces lo que estamos tratando de decir es que Pedro no era Papa, señores, no era Papa, no era ningún tipo de nada de cosa de esa. No era el Papa. Pedro no era la cabeza de la iglesia como lo presenta la iglesia católica. Vuelvo y repito, no te dejes engañar. Crees a la Biblia primero y después crees cualquier cosa que vaya en relación con la Biblia, pero no creas en lo que está lejos de la realidad bíblica. Cuando vamos a 1 Corintios, salimos de Romanos y entramos a Corintios, capítulo 12, 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice el 1 Corintios 12, 28, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Está hablando de ministerio, ¿verdad? Luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, fíjate que está diciendo que el primer ministerio o posición es apóstoles, pero debió haber dicho primero el papado, porque de él era que iban a depender los demás, si eso hubiera existido de verdad. O primero al Papa, primero puso Dios en la iglesia al Papa y después a los apóstoles. Pero fíjate que la Biblia no menciona nada de eso. Querido, querida, si me estás escuchando, analiza bien lo que te estoy diciendo, a ver si te estoy engañando. Primeramente apóstoles, y en esa expresión está la igualdad de todos. Sigue diciendo, 2 Corintios 11, leímos en el 12, ahora mira lo que dice en el 2. 11:5, 2 Corintios 11:5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahora llega Pablo, que entra después que son elegidos los 12 apóstoles, y se compara con ellos. Dice que en nada ha sido inferior. Si Pedro hubiera sido mayor, entonces Pablo se estuviera comparando, ¿verdad?, con Pedro, y estaría mal porque Jesús le dio una posición diferente. Pero fíjate que no. Pablo no sabía que Pedro era superior a nadie, era igual a todos. Y él dice que en nada él era inferior. Si leemos en el 11:6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo era un tipo duro, que se fajaba, que sabía y que entendía. Ahora mira lo que Pablo dice en 2 Corintios 12:11, capítulo después. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Qué bien, es un tipo humilde, es una persona humilde, pero está diciendo que él era igual que los apóstoles, y personalmente yo creo que era igualito que Pedro y que los demás. Pero hay personas que no entienden eso, hay personas que creen que la inspiración del Espíritu Santo, hay profetas o mensajeros de Dios que están por debajo de otros, pero la inspiración no se puede dividir ni se puede medir para decir este inferior a fulano y fulano a fulano y fulano a fulano. O sea, Isaías, Malaquías, Jeremías, Oseas, Juan el Bautista, en cuanto a inspiración son iguales. En cuanto a la inspiración, porque fueron inspirados por el mismo Espíritu, por consiguiente ninguno es superior. Y si usted analiza y revisa en la historia de la iglesia verdadera y descubre que hay alguna persona que presenta la palabra de Dios como profeta o profetiza o profeta mujer, como se le quiera llamar, entonces si es profeta de Dios, es igual que los demás profetas. Hay personas que pelean y se arrancan la cabeza discutiendo que no, que eso no es así. Pero la inspiración es igual para todo el mundo. Ahora bien, estamos viendo que Pedro y Pablo eran iguales porque fueron inspirados igual por el Espíritu Santo. Así es que Pablo no se estaba midiendo con Pedro, tratando de compararse con el más grande, sino simplemente diciendo que eran iguales. No había alguien más grande, sino que todos eran iguales.
Dice en 2 Corintios 11:28, además de otras cosas, lo que está hablando Pablo, perdón, y dice 2 Corintios 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí viene Pablo a decir que él era el encargado de todas las iglesias porque la preocupación estaba sobre él, lo cual hubiera sido muy mal si fuera Pedro el encargado. Él debió haber dicho: comparto con Pedro su preocupación por todas las iglesias porque el Señor le puso esa carga a él y debemos ayudar a sobrellevarla. Pero fíjate que no es así. Él es claro: lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Se supone que si hubiera una autoridad por encima de él que se encargara de resolver los problemas de las iglesias, él no estuviera tan preocupado como él está diciendo. Pero él está diciendo eso porque él era, en ese tiempo que él estaba hablando, era a quien le correspondía ayudar a las iglesias, porque era uno de los más activos apóstoles y con conocimiento para ayudar. En 2 Corintios 11:29 dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, algo que no creo que el Papa realmente goce de eso. No creo nada de que él se preocupe por las personas directamente. Podrá decir que se preocupa por la fe católica, eso lo hacen todos, pero en realidad no creo que califiquen. Bien, entonces seguimos en Gálatas 2:7, dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. En el capítulo 10 en el capítulo 10 y 11, vemos que Pedro fue enviado a Cornelio, que era un gentil, pero luego cuando Pablo entra al escenario, realmente se le cambian los papeles y a Pedro se deja en la circuncisión, o sea, con los judíos, mientras que a Pablo se le manda con los incircuncisos. Así que viene una pregunta aquí que tú deberías hacerte: ¿por qué no es Pablo? ¿Por qué no pusieron mejor a Pablo como encargado de la iglesia en Roma? Porque Pablo era el encargado de la incircuncisión, o sea, de los que no eran judíos. Aquí Pablo está diciendo que quien fue encargado de la incircuncisión, o sea, de la iglesia de los gentiles, fue él, no fue Pedro. Y Roma era una iglesia donde la mayoría eran de la incircuncisión, no eran judíos. Aunque en cada zona, ¿verdad? En cada zona había una iglesia judía, o había un grupo judío, pero la iglesia de los gentiles era romana, o sea, estaba en Roma. O sea, la iglesia romana era una iglesia de los gentiles. O sea, lo que estamos diciendo es que Pablo era el que debería estar encargado de la iglesia de Roma, el de los gentiles, porque así es que la Biblia dice que sucedió. Sin embargo, ponen a Pedro en Roma. Tamaña contradicción. Y en Gálatas 2:8 dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, Pablo está explicando que uno era de los gentiles, él era de los gentiles, y Pedro era el de los judíos. En Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada a Jacobo. Pablo está mencionando 3 de los apóstoles. Vamos a ver, Jacobo. Fíjate que los teólogos católicos se tuercen la lengua tratando de demostrar que a Pedro lo mencionan siempre primero porque Pedro era la cabeza. Pero ya yo expliqué en los videos anteriores por qué a Pedro lo mencionaron primero algunas veces, inclusive por qué se le puso Pedro en un momento determinado. Las dos personas para diferenciar las dos personas que se llamaban Simón, lo que hace es que le puso a Pedro, le puso a uno Simón Pedro, para en los momentos en que pueda haber confusión llamarlo por Pedro. Ahora bien, fíjate que aquí no presentan a Pedro primero, sino presentan a Jacobo. Dice, según la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo, Cefas y Juan. 3 de los apóstoles. Cefas es el del medio y es Pedro, pero no está de primero. Y mira lo que dice de los 3, que eran considerados como columnas. Esto
está fuerte aquí porque no dice que Pedro era la roca y que los demás eran roquitas más pequeñas. Dice que eran considerados columnas iguales, hermano. Eso es lo que te está diciendo. Despierta, chico, chica, mujer, hombre, viejo, recién nacido. No, eso no entiende. Así que te estoy diciendo que eran iguales, columnas, columnas, eran columnas, los tres columnas, Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo, Cefas y Juan, eran columnas. Nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y aquí está presentando en el momento cuando ya se dividen los dos. Ellos se dedicaron a la circuncisión y mandaron a Pedro a los gentiles, a Pablo a los gentiles. Más claro de ahí no canta un gallo. ¿Qué es lo que tú necesitas para tú entender la verdad? Necesitas que te envuelvan, necesitas que te lleven, te busquen teólogos católicos para que te tuerzan la Biblia y todas las cosas, que oír a Luis Toro para que te engañe más de lo que ha engañado a muchos. No, amigo, no, hermano, es la Biblia. Hasta ahora hemos analizado el tema con la Biblia en la mano. No estamos tratando de ponerle cosas ni de quitarle, simplemente seguimos el orden natural de los textos y vemos que hasta ahora en ninguno se repite la idea que ellos dicen que se encuentra en Mateo 16, 18 y 19 o de Mateo 16, 18 en adelante. Simplemente eran iguales, los 12 apóstoles eran iguales, caballero, hermano, niño, dama, eran iguales. Sácate de la mente que Pedro era mejor que los demás. No dice eso la Biblia en ninguna parte. Vamos a Gálatas 2:11. Y atención aquí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Uy, Pedro, fallando, cometiendo errores. Era falible. Así que la infalibilidad, que es un tema que lo vamos a tratar en el próximo tema, es un punto que lo vamos a tratar en el próximo tema. Vamos a ver que no tiene base bíblica. Y fíjate lo que le dice, que Pablo le resistí cara a cara. O sea, frente a frente tuvieron una discusión. Le resistí quiere decir que discutieron porque era de condenar. ¿Cómo Pablo se atreve a decir que el Papa había que condenarlo? Pero bueno, Pablo, ¿cómo tú dices que había que condenar a Pedro? Pedro era un siervo de Jesús con sus fallas. Pero estuvo bien que si cometió un error, tuviera quien lo corrigiera. Se podían ver cara a cara para que resolvieran ese tipo de problemas. ¿Y qué era la cosa mala que estaba haciendo Pablo? Él te lo explica en Gálatas 2:12, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Ya vimos Jacobo, que era el que estaba dirigiendo en la iglesia. Y entonces Pedro comía con los gentiles. Antes de que vinieran los judíos, comía con los gentiles y le decía el evangelio para ustedes. Ustedes son personas gratas delante de Dios y ustedes necesitan arrepentirse y convertirse y vivir como Dios manda en su palabra. Y Dios lo va a aceptar a ustedes para que ustedes puedan ser salvos. Más o menos, estoy tratando de decir lo que Pedro decía. Pero fíjate bien, lo voy a leer de nuevo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Comer con los gentiles quiere decir que él compartía el evangelio con ellos, eran hermanos en Jesús. Pero después que vinieron, ¿quiénes vinieron? Jacobo y los que vinieron de parte de Jacobo. Los que vinieron de parte de Jacobo, que eran... Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Como sabía que venían los judíos, entonces se les comenzaba a esconderse, como quien dice, ustedes no son 100% aptos para la salvación. O sea, lo que daba a entender era que no eran importantes, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Pedro actuó como un hipócrita, dice Pablo. Es importante entender esto porque lo que tenemos que saber es que Pedro fallaba, señores. Era un ser humano normal con todas sus debilidades. Era obviamente esforzado en hacer la cosa bien de Dios, pero cuando le daba miedo, se asustaba. Y esto fue lo que pasó en este caso.
y este era el supuesto papa. Entonces, lo que hay que entender claramente es que, porque Pablo tenía la conducta más recta que Pedro, según lo que vemos en los textos, según la forma de vida que presenta la Biblia acerca de Pablo, Pablo aparentemente, después que aceptó la verdad y cambió, fue derecho todo el tiempo. Pero Pedro falló varias veces y Pedro fue corregido por Pablo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pregúntale de nuevo, te digo, a cualquier sacerdote, al mismo Luis Toro que está presentando, si él se atreve a corregir al Papa cuando comete un error. No se atreven. ¿Por qué no se atreven a corregirlo? Porque él es la cabeza según ellos, pero aquí estamos viendo que Pedro no era ninguna cabeza. Pedro era un hermano que había entendido la verdad y estaba predicando, pero cometía sus errores, lo ponían de dirigente porque él tenía derecho a dirigir. ¿Por qué? Porque estamos analizando por qué. Vamos a ver al final cuál fue la llave que se le dio. Y eso viene zumbando por ahí. No te me desesperes, que vamos a llegar ahí sin problema ninguno. Así es que entonces ya vimos que hubo un problema. Ahora, lo que yo quiero que veamos y entendamos que eran iguales. Por eso Pablo corrigió a Pedro. En Efesios 1:20 presenta aquí en él que era diferente. Dice Efesios 1:20 hablando de Cristo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. ¿Quién era la cabeza? Pedro. Mira lo que dice, Pablo. ¿Quién era la cabeza? Cristo. En Efesios 1:22 dice Pablo, y sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién dio como cabeza a la iglesia? A Cristo. Dios dio a Cristo como cabeza a la iglesia. Dice Efesios 1:23, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, el Papa no es la cabeza de la iglesia, ni tampoco desgraciadamente es el cuerpo, porque realmente no está en el camino de la salvación. Pero los que estamos en el camino de la salvación, todos los que estamos en el planeta Tierra, tenemos a Cristo por cabeza. Y tanto los que dirigen, desde pastores hasta miembros de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y una de las funciones que se encuentran en el cuerpo es ser pastor. Bien, entonces sigo hacia adelante. Es interesante, estoy en Efesios 2:19. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra? ¿Quién es la piedra? Cristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Fíjate que no aparece ni siquiera la función de sacerdote. Y creo que expliqué por ahí atrás ya que es porque el sacerdocio queda anulado porque Jesús lo va a ejercer en el cielo. Y ya aquí no necesitamos la palabra obispo, que ya creo que habíamos mencionado en algún momento, no quiere decir sacerdote, sino dirigente. Y entonces alguna persona, como están acostumbrados cuando hablan del obispo de Roma, del obispo, se imaginan un sacerdote, pero es un pastor o un dirigente cualquiera, es un obispo. Ahora fíjate que te dice que constituyó unos apóstoles, así fue que todo el principio, todo comenzó así. Si tú vas a Mateo, eso es lo que veníamos diciendo, apóstoles. No dice constituyó al papa o al papado, lo cual estaría muy mal si hubiera sido correcto, si hubiera sido real eso. Sin embargo, te dice que no, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces lo que estamos viendo es que los cargos principales que se en mismo están dados aquí y no aparece el papado en ninguna parte. Así es que, amigo y hermano, estamos leyendo. Si vemos al libro de Hebreos, por ejemplo, dice, obedeced a vuestros pastores o sujetaos a ellos, porque ellos bailan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que los hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, los pastores entonces cuidan, uno se debe sujetar a los pastores porque los pastores cuidan. Él ataca a los pastores y no tiene razón, porque primero debería atacar al papa y luego debe atacar a los cardenales y a los sacerdotes y atacarse él mismo también antes de atacar a los pastores, porque
si hay una persona que vive, como él leyó en San Juan 10, ¿verdad? Del 11 en adelante, lo del buen pastor, si hay una persona que vive o que viven de lo que sale de las congregaciones, bueno, los católicos tienen al Papa y el Papa es una de las personas más ricas que hay en el mundo. Y si quieren, investiguen para que ustedes vean. El Papa es una de las personas más ricas. Ya pasaríamos a la parte final. Bueno, ya tenemos una cita en Apocalipsis 21:14, donde dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, ya en la vida eterna está hablando de que todos siguen, ellos van a tener rangos iguales todavía. Está hablando de los 12 apóstoles y de sus rangos que van a tener en la vida eterna, o sea, de sus posiciones. Y dice que inclusive los 12 nombres de ellos van a estar en... Ya vimos que Jesús dijo que le iba a dar 12 tronos para que ellos juzgaran a las 12 tribus de Israel. Pero estamos viendo que va a haber inclusive los mismos privilegios para ellos, no para los papas, sino para ellos. Ahora pasamos a la cita tan discutida de Mateo. Vamos a pasar a la cita tan discutida. Nos quedan ya 2 textos más. Nos quedan 3 textos más para analizar. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién se le dio la llave, o quién tenía la llave, quién portaba la llave antes de que Pedro la tuviera? Es una pregunta que yo se la he hecho a muchos católicos, pero no me han podido contestar. Y es importante saber esto. Bien, entonces, ¿quiénes tenían la llave? Los católicos no saben que la llave ya estaba en el planeta Tierra y que la tenían algunas personas. ¿Quiénes tenían la llave antes de Cristo? Porque la llave no es algo nuevo que aparece y que se le da a Pedro y que Pedro lo pone por encima. La llave no la tenía una sola persona. La llave, como dije, no la tenía una sola persona, la tenían más de una persona. Esto es bien interesante porque ellos creen que a Pedro se le dio la llave a él solo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Vamos a ir al libro de Lucas 11:52 y dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando de los escribas y fariseos que tenían una llave y se le llama la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento, y que ellos impedían que la gente entrara, no dejaban entrar y impedían que la gente entrara. Pero mira cómo en Mateo 23:13 te aclara mejor el versículo. Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. ¿Para qué se le iba a dar la llave a Pedro? Para que abriera y cerrara el reino de los cielos. Pero fíjate que aquí dice que los fariseos y escribas eran hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Por esa razón fue que se le quitó la llave a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no dejaban a los hombres entrar al reino de los cielos. No entraban ellos ni dejaban a los hombres entrar. Ellos tenían la llave. Fíjate que está diciendo el mismo Jesús que ellos la tenían ya. Entonces, la llave no se le quita a un solo hombre, no se le quita a muchos hombres para dársela a un solo hombre. La llave se le quita a un grupo para dársela a un grupo. ¿Entiende, amigo y hermano? La llave, ellos tenían la llave de la ciencia y la llave de él les servía para abrir y cerrar el reino de los cielos. Ahora, si vamos ya definitivamente a ver si fue verdad que a Pedro fue el único que se le mandó a abrir, a cerrar, ya este versículo es el final y este es el que te va a aclarar totalmente el panorama. En Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y mira lo que dice el 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra. Esto está interesante porque fíjate que ahora no le está hablando a Pedro, le está hablando a los discípulos. Y fíjate que está diciendo que ellos podían amarrar todos.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Podían atar y desatar. Es mentira lo que él está diciendo más allá en la parte que leyó, que él decía que Pedro era el que podía atar y desatar. Pero él no había leído esta parte. Si la hubiera leído, le da vergüenza decir lo que dijo allá. Pero como no leen la Biblia, solo los versículos que les conviene y lo que ellos creen que pueden torcer más fácil, por esa razón caen en desgracia en la interpretación. Entonces fíjate que te está diciendo el 18 que los discípulos todos podían atar y desatar, que es básicamente lo que le está diciendo en Mateo 16, 18. No fue solo a Pedro, la llave se le quitó a los judíos porque no dejaban entrar, ni entraban ellos, ni dejaban entrar a nadie al reino de los cielos, y se les dio a todos los discípulos. No se le quitó a un solo hombre, se le quitó a varios hombres. No se le entregó a un solo hombre la llave, se le entregó a varios hombres. Así que, amigo y amiga que me está escuchando, católico, hermano, quienes sean, como sean, le estoy tratando de decir que estuvo claro, esto está claro, la llave del reino de los cielos. Pedro era igual que los demás apóstoles. La llave es el poder para que las personas conduzcan a los demás al reino de los cielos a través de la predicación del evangelio y de la asimilación dentro de la iglesia, que iba a ser la iglesia verdadera. Así es que esto ha sido todo en este tema. Te he dado citas más que todo. Tú puedes hacer tu análisis personal, pero recuérdate de no salirte de las citas. Sed sincero cuando estudias la Biblia. No te sientas mal porque yo no soy quizás de tu propia idea. No comparto las ideas que tú tienes. Por esa razón te pido que analices en oración para que la confusión se vayan y se te puedan eliminar de tu mente. Así que Dios te bendiga. Te pido pues que le dé like y que también, si es posible, puedas compartir este tema con más personas que necesitan conocer estas verdades. Y si puedes, te puedes suscribir a mi canal para que te llegue automáticamente la otra grabación, que es bien interesante, acerca de la iglesia verdadera. Te recomiendo que la escuches porque te va a llamar mucho la atención. Si eres católico o no católico, como quiera, te va a llamar la atención, y es probable que te guste cuando vea la base bíblica que voy a presentar de ese tema. Vamos a analizar doctrinas católicas en el próximo tema. Vamos a analizar doctrinas católicas y comparar esa doctrina con la doctrina verdadera, a ver si se parecen o si están en la Biblia. Eso es todo lo que estamos haciendo, sin intención de ofender a nadie, en el amor de Cristo. Así te deseo que puedas disfrutar de cada uno de estos temas que vamos a seguir subiendo. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. En Cristo hallo amigo, mi amante Salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, rescatóme hoy, me guarda para sí.